elecciones, esto de las jaulas que tenían, cuando estaba la política migratoria cero, que los niños eran separados de sus papás y los encerraban en esas famosas jaulas, y todo esto porque lo consideraban como un peligro para la sociedad. Inventaron un montón de distintos discursos para justificar eso. Bien, ahí es cierto que hay algo de la lógica del racismo de Estado. ¿Por qué? ¿Vos cómo lo argumentarías? ¿Querés decirme primero Camila y después vamos con Agostina? ¿En qué Porque era ven? siempre, era el odio, por ejemplo, a los mexicanos con el muro. Siempre es a un cierto número de, no sé cómo decirlo, a un sector en específico. Bien, sí, sí, sí. Ahí vamos sobre eso. Agostina, Yo encontré una noticia donde habla de que también en Estados Unidos las personas negras tienen una tasa de mortalidad de infantil doble y más posibilidades de vivir en la pobreza, que creo que va al ejemplo. totalmente, sí. Y acá, bien, vos esto lo planteás en relación al racismo, ¿no? La idea de las pastillas anticonceptivas. No, era en relación a lo que estábamos hablando antes, pero ya me saqué la duda. Bueno, yo quiero contar que efectivamente podría pensarse en clave de racismo. Ahí voy, ahora lo cuento. Laila y después Berenice, o no sé quién está primero. Juliana, bueno, adelante, mándense. Bueno, Sí, pero ya abrí el micrófono, así que voy a aprovechar. No, lo mismo que dijo creo que Agostina, del tema de tasas de mortalidad en Estados Unidos, bueno, acá y calculo que en muchos, todo lugar del mundo, el tema de las poblaciones en cárcel que son varones, no mujeres, o sea, la gran en prisión son varones, sería, y de clases bajas económicamente hablando. yo... No, y además, perdón, No, justo con dale. este tema, el caso de George me parece que se hizo tan popular en todo el mundo de que un policía lo ahorcó por, por un caso nada y que se hizo una marcha y todo por esto mismo, o sea, el racismo que hay. Y yo en relación a todo esto que están diciendo, no tiene validez científica, pero calculo que la debe tener, porque no lo van a andar diciendo así. Pero me acordé de, en un momento en Grey's Anatomy, no sé si alguno lo vio, que están luchando por el tema de que se muere mucha más gente negra de COVID que gente blanca, y que el Estado no hace nada eh, para encontrar la causa biológica o investigar por qué pasa esa situación. Iba a decir el mismo ejemplo. Laila, ¿ibas a decir algo más? Tenés levantada la mano, por eso te pregunto. Sí, lo mismo sí, en Estados Unidos el año pasado que estaban todas las noticias de cuánta gente, o sea, inmigrantes de coronavirus y que ni siquiera, o sea, eran enterrados como NN directamente. Bueno, dale, bien. No, se me ocurrió un ejemplo que quizás no es tan actual como el que estaban diciendo, pero por ejemplo, antes del nazismo, en Suiza se empezó a implementar un etnocidio en donde se regulaba básicamente los cuerpos de las mujeres. Eh, Creo que se les sacaban los ovarios o algo así, y sobre todo a las culturas propias de ahí. Mi tío viajó y le dijo, son todos rubios, altos y ojos claros, pero en ningún momento se contemplaron las culturas anteriores porque básicamente no tuvieron descendencia. Eh, es una forma de racismo de Estado y también de mecanismo de control sobre los cuerpos de las mujeres y sobre una cultura específica. Totalmente. Los europeos practicaron muchísimas formas de
racismo, efectivamente, mucho más allá de los nazis, ¿no? Ahí hay Acá dos dice ejemplos más. bueno, ¿querés leerlos? Sí, Valeria dice, a mí se me ocurrió, por ejemplo, cuando en Estados Unidos las personas cometen delitos, la severidad de la pena varía según el color de piel. Y Brisa dice, podría ser un ejemplo de racismo de Estado cuando en el Mundial del 78, que fue acá en Argentina, durante la dictadura Videla, la dictadura militar de Videla, la intendencia construyó un muro para ocultar la Villa 51, ubicada en Villa Lugano, Buenos Aires. Exactamente. A mí me parece que hay Profe, algunas... Sí. Dale. acá también podría entrar el tema de que en un montón de países todavía es un delito ser homosexual, que lo habíamos hablado un poco más al principio. Y con el tema del matrimonio igualitario, que bueno, ahora se aprobó en un montón de países, pero estaba dentro de la discusión también. Sí, ahora vamos a ver. Bian, ¿qué vos levantaste la mano? ¿O era de No, antes? era de antes. Ah, bueno. Sí, te decía Zaira que ahí hay que fijarse, en todos los casos, digamos, lo que hay que tener en consideración es, cuando se habla de racismo de Estado, es el anclaje biológico que tiene el argumento por el cual se los vuelve a otros susceptibles de ser eliminados. Digamos, el racismo de Estado tiene que ver con una forma particular en que se combina el derecho de muerte del ejercicio soberano. El racismo recupera el derecho de hacer morir, pero es hacer morir para hacer vivir. ¿Para hacer vivir a quiénes? A la población buena, a la población, digamos, que tiene la raza correcta o que tiene el formato biológico correcto, si vos querés. Entonces, se aceptan una serie de estrategias, hacer morir, y como bien decía, ya no me acuerdo quién de ustedes, esto por ejemplo de separar a los niños y encerrarlos en las jaulas porque eran hijos de migrantes, etcétera. No solo hacerlos morir, sino segregarlos de muchos modos, que son formas de la eliminación, qué sé yo, no intervenir sobre quienes tienen enfermedades porque pertenecen a determinada población, es una forma de hacer morir, lo que decían ustedes sobre los negros y el COVID. Entonces, digamos, allí todo, digamos, para poder comprender racismo de Estado, el tema central es cómo el argumento ancla en algo del orden de lo biológico. ¿Y por qué es importante que el argumento quede anclado en algo del orden de lo biológico? Es decir, no en cuestiones religiosas, por ejemplo. Cuando nosotros pensamos en el nazismo, la persecución no es por pertenecer a la religión judía, sino por ser semitas, ¿no? Por no ser arios, es decir, por pertenecer a otra etnia y en ese sentido a otra fuente racial. Por lo tanto, se persigue a los judíos, porque son semitas, pero se persigue a los árabes, que son semitas, y se persigue también a los gitanos, que son de otra etnia, ¿no? Entonces, la cuestión es un problema anclado biológicamente. Y en ese sentido, en las poblaciones, uno podría pensar en el caso de Estados Unidos, cómo segrega determinadas poblaciones, porque efectivamente, en el caso de las poblaciones de origen latino, de las hispanas, ¿no? Digamos, cuando se encierra o se impide la entrada o se encarcela más a poblaciones de origen latino, subyace una idea que tiene que ver con lo racial, que nosotros racialmente no somos en algún sentido puramente blancos. Y esto tiene que ver sobre todo con las mixturas de la población en Centroamérica. Centroamérica hay mucha población originaria americana y en ese sentido, digamos, no se trata igual, quiero decir, al español de España, al español europeo, al hispano europeo, portugués o español, como se trata al mexicano, al guatemalteco, al panameño. ¿Por qué no? Porque se presupone una mixtura con la población. Por eso digo que hay un elemento racial, ¿no? Por eso planteo que no se trata solo de que ellos son predominantemente católicos en un país que es predominantemente protestante, o se trata de gente que, digamos, profesa, que habla otra lengua, son, digamos, hispanoparlantes en un país que se habla inglés, que también es un problema para ellos, sino enfocados en esta idea de que hay un elemento racial distinto. ¿Y saben en qué se nota? Fíjense que aparece toda una especie de
como si fuera de imaginería, de fantasmagoría, de relato popular, que aparece mucho en los productos culturales norteamericanos, en relación a que gente con las pasiones desbordadas, es gente que rápidamente entra en cólera, que se pone violenta fácilmente, que expresa sus intereses amorosos de un modo poco controlado. Digamos, hay una idea allí de que hay un elemento racial, biológico, diferente en estas poblaciones, la fogosidad de los hispanos, que aparece casi como un elemento que podríamos decir es folclórico, ¿no? El amante latino, el modelo del amante latino, de la fogosidad latina, que en realidad contiene un elemento biológico. Digamos, no es un elemento por fuera de lo biológico. Se supone que lo latino tiene que ver con una especie de vertiente racial distinta, ¿no? Bueno, perdón, ahora sí había otras compañeras que habían levantado la mano. Profe, retomando así lo que estabas diciendo antes, un ejemplo puede ser La Casa de Papel, con la incorporación de Rodrigo de la Serna, como que muestra lo bruto, lo tosco, que es justamente un argentino. Es una forma, creo, de... Sí, en España con los criollos hay una imagen, hay una mirada, por supuesto no en todos los españoles y demás, pero hay una mirada en relación a, digamos, la diferencia por la mixtura. De todos modos, en España se nota muchísimo más ese tipo de perspectiva sobre los africanos. No se olviden que ellos tienen colonias en el norte de África, España todavía tiene un territorio colonial en el norte de África, y entonces a la población que viene de su territorio colonial en el norte de África la tratan como si fueran subhumanos. Me ha tocado presenciarlo, digamos así, en tratos que son absolutamente peyorativos, digamos, que dan vergüenza ajena, digamos. Pero sí, eso aparece muchísimo, efectivamente. Pero lo que me interesaba marcar era esto, digamos, que para comprender la idea de racismo de Estado tenemos que pensar en cómo se interviene sobre algo que se presupone como biológico. No importa si es cierto o no, digo, no se trata de discutir si es verdad o no, sino que se presupone como biológico. Qué sé yo, Estados Unidos practicó hasta hasta avanzada la década del 30, una política, la practicaron los suecos también hasta el 75, una política por la cual a quienes tenían, digamos, una actividad sexual profusa, eran promiscuas o promiscuos, o manifestaban así abiertamente mucho la sexualidad, y eso generaba algún conflicto con la ley, les practicaba castración. La estrategia de castración, sobre todo en varones jóvenes y en algunos casos en mujeres jóvenes, era una estrategia para controlar biológicamente una población a la que la teoría biológica consideraba población degenerada. Se los consideraba degenerados, pero degenerados utilizados en sentido técnico. Digo, nosotros decimos de algunas personas son no degenerados. Bueno, degenerados planteados en sentido técnico, la biología, cierta biología de ese periodo, hablaba de formas, podríamos decir, imperfectas de la reproducción humana. Y en ese sentido, fíjense, eso es efectivamente racismo de Estado, que vos castres a una determinada población. Una de las compañeras había mencionado el caso de Suiza, ¿no? De algo hacían sobre las mujeres en Suiza. No me acuerdo quién lo había comentado. Pero digamos, claro, efectivamente, la intervención sobre ciertas poblaciones para evitar la castración, para castrarlas para evitar la reproducción. Y en ese sentido, cuando ustedes habían tomado el ejemplo que lo habían puesto acá en el cuadro de diálogo de las pastillas anticonceptivas y las estrategias anticonceptivas fueron